Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. En este video vamos a ver el modo imperativo del sistema de confectivo. Bien, entonces acá ya les pongo el cuadro completo del sistema de confectivo. Ya vemos el modo indicativo, vimos el modo subjuntivo, vimos el modo optativo y ahora nos queda ver en este video el imperativo. Lo marcamos ahí. Y bueno, con esto terminamos las formas conjugadas de paidewo, que es nuestro verbo modelo regular, que tiene entonces ya completo el sistema, al menos de las formas conjugadas de este confectivo. Bien, hacemos como siempre, vamos primero a ver, por un lado, las formas activa y media, que tienen una formación similar, y después vamos a ver las formas de la voz pasiva, que recuerdan que tiene ese formante z, eta, así que bueno, vemos por un lado activa y media, y después la voz pasiva. Respecto a la voz activa y la voz media, hacemos la fórmula, tenemos el tema, más el formante sigma, más las desinencias propias del imperativo. Y ahora vamos a ver alguna particularidad, alguna diferencia puntual. A ver, tenemos paideu, nuestro tema, después el sigma alfa, el formante ahí con sigma, que ya conocemos de este confectivo. Y después, para las desinencias de imperativo, acuérdense que son desinencias particulares las del imperativo, ¿no? Son distintas a las desinencias primarias y secundarias, ¿no? El imperativo tiene desinencias propias, ¿no? Y recuerden, por supuesto, que tenemos imperativos solamente de la segunda y la tercera persona, no de la primera. Entonces, para las desinencias activas, yo les marco ahí ya una cuestión ahí en rojo, que es que para la segunda persona la desinencia va a ser, de la voz activa, va a ser son. ¿Sí? Es una particularidad, o sea, no va a aparecer sigma alfa, sino que va a aparecer directamente la terminación son. Y después ya las desinencias que ustedes conocen: to para la tercera del singular, te para la segunda del plural y nton para la tercera del plural. Y ahora vamos a las formas, o sea, a las desinencias medias o medio pasivas que también ya conocemos. Son un repaso, o sea, son desinencias que ustedes ya conocen. De nuevo, con una salvedad, que es para la segunda persona del singular, aparece sai. Es una desinencia propia que se aplica a este sistema de confectivo, que es sai. Se las marco ahí en color por eso mismo. Entonces, sai. Y después so, que ya la conocen, para la tercera del singular, ste, para la segunda del plural, que ya la conocen, y por último son, para la tercera del plural, de la voz media, que también ya la conocen. Bueno, y no se olviden, como siempre, la regla de la acentuación de verbos, que es que el acento tiende a irse lo más posible del final de la palabra. Es una regla que siempre se las recuerdo, pero es importante tenerla presente, así que bueno, no se la olviden. Es algo que ustedes van a ir observando a medida que van conjugando, ¿no? Así que préstenle atención. Bien, entonces tenemos paideuson, paideusato, paideusate y paideusanton. Entonces aquí hay que prestarle atención. La sigma alfa aparece en todas las formas, menos en la segunda del singular, que aparece son, que lo habíamos marcado como una desinencia especial, particular. Después es sigma alfa, que ustedes ya lo conocen del confectivo sigmático, y to para la tercera del singular, te para la segunda del plural y nton para la tercera del plural. Ven que son desinencias de imperativo que ustedes ya conocen. La única rareza, si se quiere, es entonces ese son para la segunda del singular. Lo demás es esperable, digamos, regular. Vamos a la voz media. Para la voz media tenemos paideusai, donde yo también les había marcado esa desinencia sai, que era particular. Entonces paideusai para la segunda del singular, paideusasto para la tercera del singular, paideusaste y paideusaston. Y fíjense entonces que también es regular, salvo la segunda persona, que es lo mismo que nos pasaba con la voz activa, donde aparece, bueno, en la activa aparece son y acá aparece sai, que no, digamos, no sigue un patrón regular, digamos. Después, para las demás formas es siempre el tema más sigma alfa más las desinencias de imperativo. Bueno, en el caso anterior las activas y en este caso las medias. Bien, respecto a las traducciones, recuerden que el confectivo tiene esa idea
de puntualidad. Acuérdense que siempre lo poníamos al infectivo, que es durativo, y que bueno, un mecanismo de traducción convencional para marcar esa puntualidad, por lo menos ahora que estamos empezando el tema, y para que ustedes también lo vayan memorizando y lo vayan fijando, es agregarle a la traducción que ya conocemos de un imperativo, entre paréntesis un ya, un ahora. Entonces, educa ya, educa puntualmente ahora. Ya les digo, es un recurso simplemente para que a ustedes ahora fijen esa idea que tiene el aspecto confectivo de puntualidad, y para ponerlo a los otros sistemas, al infectivo y al perfectivo. Después, cuando uno traduzca textos, oraciones, bueno, no hace falta poner ese ya o ese ahora entre paréntesis. Acuérdense, también habíamos visto la idea ingresiva, la idea terminativa: empezá a educar, terminá de educar. Habíamos también visto esas posibilidades. Ya les digo, las vamos a ir viendo puntualmente esas traducciones después en los textos, en las oraciones que vayamos haciendo. Ahora, en todo caso, lo que me interesa, estoy focalizando puntualmente en las formas, pero recuerden eso, que el valor del confectivo, en este caso, para el imperativo, es dar una orden, pero esa orden tiene, esa marca de puntualidad. Insisto, solo ahora les agrego lo del ya o lo de la hora, educa ya, para que quede para ustedes, ¿no? Bien fijada esa idea aspectual, ¿sí? Solamente por eso. Después quédense tranquilos que no vamos a estar traduciendo así los textos. Bien, y vamos ahora a la voz pasiva. Recuerden que la voz pasiva tiene el formante zeta eta, ¿no? Entonces, a ver, tema más el formante de pasiva más las desinencias de imperativo activas, ¿no? Entonces, paideu, que es mi tema, más zeta eta, más las desinencias activas, que, de nuevo, para la segunda del singular hay una particularidad que es sí. Sí, ahora vamos a ver igual cómo aparece, pero entonces, también se las pongo en color rojo, sí. Después, bueno, la tercera del singular to, la segunda del plural te, y un ton para la tercera del plural. Ven que, salvo sí, que es la de la segunda del singular, que siempre, ya vio usted que también para la activa y para la media siempre hay una desinencia particular. Después, para las demás personas son desinencias de imperativo que ustedes ya conocen. Es simplemente aplicar eso. Entonces vamos a hacer la conjugación. Fíjense qué pasó. Paideuceti. Ojo, porque yo, la desinencia que les había dado para esta segunda persona del singular era sí, o sea, con z iota. Y sin embargo ahí, ¿qué apareció? Tau iota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un caso de disimilación. Es decir, esa terminación originaria que es z con iota, que es la que les mostré en el cuadro donde hicimos la fórmula así en abstracto, esa z en contacto o en cercanía con la sílaba anterior, que también tiene z, se diferencia, se disimila. Disimilarse quiere decir eso, hacerse diferente. Se disimila en su correspondiente sorda. Entonces, ese es el motivo por el cual la desinencia en su forma final no es con z iota, que insisto, la original sería esa, sino tau iota, por un efecto de disimilación. En griego hay una regla que dice que no puede haber dos sílabas contiguas que comiencen con un sonido aspirado, que hubiera sido el caso de paideu sesi, ¿sí? Esa, como tienen ahí la forma originaria. No, en el griego, en la lengua griega, no se tolera que dos sílabas contiguas comiencen con un sonido aspirado. Eso hubiera sido ese caso, paideu sesi. Entonces, lo que ocurre acá es que la z de la desinencia esa de imperativo cambia a su correspondiente sorda, ti. Por eso queda paideu seti. Y después, bueno, las formas que ya ustedes pueden perfectamente deducir. Paideuceto, ¿sí? Ahí ven el formante z eta. Paideucete. Bien, y por último, paideucenton. ¿Qué pasó en paideucenton? No aparece z eta sino epsilon. ¿Por qué? Porque ese formante z eta abrevió ante esa new tau que aparece ahí en un ton. Bueno, abrevió. Entonces, eso márquenselo también con una particularidad, que es simplemente eso. El formante z eta abrevió y por eso aparece esa epsilon en vez de la eta, ¿sí? Pero la forma es también, ustedes lo observan, es regular, paideucenton, ¿sí? Con las desinencias de imperativo que ya conocen. Entonces, retomamos. Para la primera forma, que es la de la segunda del singular, ese que podríamos traducir como sé educado, con la idea esa de puntualidad, sé educado ya, ahora.
ahí en esa forma de la segunda del singular tenemos una desinencia especial que es zeta iota, pero que aparece tau iota en virtud de ese fenómeno de disimilación al lado del formante zeta eta, y después para las demás personas, o sea, para la tercera del singular, para la segunda del plural y para la tercera del plural, aparece el formante zeta eta más las desinencias que ya conocemos de imperativo activas, salvo con la particularidad de que la tercera del plural abrevió el formante zeta eta a epsilon, ¿sí? Pero la desinencia es conocida. Bien, hacemos entonces el repaso. Tenemos paideuson, paideusato, paideusate, paideusanton, en donde acá tenemos que para la segunda persona del singular, en ese paideuson, en ese educa, tú, ya, ahora con esa idea puntual, tenemos esa desinencia particular. O sea, no es una desinencia como las que ya conocemos de imperativo, sino una desinencia particular. Son. Y después aparece sigma alfa, característica del confectivo, más to, te y inton, que son desinencias activas de imperativo que ya conocemos. Para la voz media, paideusai, paideusasto, paideusaste y paideusaston, ocurre lo mismo. Tenemos para la segunda persona del singular, o sea, ese edúcate o educa en tu interés, con esa idea puntual, una desinencia especial, sai. Mientras que en las demás formas tenemos sigma alfa y las desinencias medias so, se y son, que ya conocíamos del imperativo. Entonces es regular. Y por último, para la voz pasiva tenemos paideuseti, paideuseto, paideusese y paideusenton, en donde también para la segunda persona del singular, o sea, ese se educado, aparece una desinencia especial, que es esa zeta iota, que decíamos que ahí aparece como tau iota, porque en contacto con el formante zeta eta disimila, entonces por eso aparece la correspondiente sorda, o sea, la tau. Y entonces por eso tenemos paideuseti, esa es la única desinencia particular. Después las demás formas son entonces siempre el formante zeta eta, que es lo que tenemos siempre para estos confectivos, el formante, la voz pasiva, ¿no? El formante zeta eta y las desinencias activas, o sea, to, te y nton, con la particularidad de que en la tercera persona del plural tenemos centon con el formante zeta eta abreviado en epsilon ante tau. Salvo eso, esas otras formas, to, te y nton, son regulares. Bien, y hago un mínimo comentario también como para ir asociando formas. Fíjense en paideusai, es decir, en la segunda persona del singular de la voz media, ese paideusai es una sai terminación breve. Ojo, porque nosotros ya vimos una forma también, una desinencia sai para el confectivo, que era en el optativo. ¿Se acuerdan? Esa segunda persona que era una sai, una terminación sai, pero yo les había avisado que ese era un sai largo, ¿sí? Entonces, ojo, porque este sai, fíjense que es breve, ¿no? O sea, paideusai es breve, porque acuérdense que la regla de los verbos es que el acento tiende a ir lo más lejos posible del final de la palabra, mientras se pueda. Entonces ahí sí, ven, paideusai puede ir hasta la anteúltima, porque sai es breve, ¿sí? Entonces, para ir asociando y comparando formas, no se confundan este paideusai con esa forma que vimos en el optativo, porque ese sai del optativo era largo. Así que, bueno, después vamos a ver otra forma terminada en sai del confectivo, así que también espero que esto les ayude, la comparación les ayude también para ir memorizando. Bien, eso es todo entonces. Con esto cerramos las formas conjugadas del confectivo de paideuo. Después, bueno, tendremos que ver también el infinitivo y los participios de confectivo, pero bueno, las formas conjugadas por lo menos ya las tenemos. Y recuerden también que el sistema confectivo tiene manifestaciones que son el que se llamaba el confectivo temático y el confectivo atemático, que son propios de otros verbos. O sea, paideuo, que es nuestro verbo modelo, que es como el regular, tiene estas formas de confectivo, entonces por eso las estamos viendo ahora. Habíamos dicho que después hay otras formaciones de confectivo que eran más antiguas, que eran el temático y el
y el atemático, que también se llamaba en el confectivo segundo y tercero, depende de las gramáticas. Bueno, esos los vamos a ver, o sea, son propios de otros verbos, los vamos a ver también en futuros videos. Pero entonces, bueno, con esto, aunque sea, ya cerramos, y es muy importante haber cerrado ya también un ciclo, que es el del confectivo. Y bueno, también entonces lo que nos queda por ver es el sistema de perfectivo. Entonces, bueno, les voy adelantando los próximos temas. Bueno, como siempre entonces les digo, practiquen las formas, apréndanlas para después ir reconociéndolas en los textos y poder traducir. Bueno, nos vemos entonces en futuras clases. Muchas gracias.